te comentaba en un punto de vista que me había encontrado con un artículo bastante ácido, bastante desesperanzado de una persona que se había sentido muy emocionada durante la Jornada Mundial de la Juventud en Australia y que al ir a misa ese domingo por la tarde se encontró con una iglesia aburrida que es siempre la misma. Y esta columnista con la que vi por casualidad terminaba su artículo publicado en un importante periódico de Sydney, diciendo que esperaba que la Jornada Mundial de la Juventud sirviera para una nueva generación porque para la suya ya prácticamente no habían esperanzas, ¿no? Como comentaba, soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa. Me encontré el artículo no buscándolo deliberadamente y de la misma forma me encontré con otro que me parece también muy importante compartirlo, porque es la cara opuesta de la medalla, escrita por una periodista que ha cubierto Jornadas Mundiales de la Juventud, una periodista australiana que no es joven, es decir, que también se puede considerar de la generación que supuestamente, según su colega, ya no tiene esperanza, pero que ve las cosas de una manera completamente diferente y que se refiere a hechos muy interesantes, en un artículo también muy bien escrito y muy agudo. Se llama el artículo La belleza personificada en nuestras calles, publicada también en Australia. La periodista se llama Miranda Devine. Miranda Devine dice que en su artículo que para aquellos que han estado en previas Jornadas Mundiales de la Juventud en Roma, Manila, Toronto y Colonia, el éxito indescriptible de Sydney no fue una sorpresa, porque la alegría y la dulzura de los miles de peregrinos católicos que inundaron nuestra ciudad, en las palabras del cardenal George Pell, simplemente arrasaron la negatividad rancia de algunos sectores de nuestros medios de comunicación obsesionados con el sexo y aquellos secularistas agresivos que ven en la religión una amenaza irracional a su forma de vida. Es interesante recordar que en un punto de vista previo a la Jornada Mundial de la Juventud, yo había comentado cómo la prensa australiana estaba cediendo a toda una ola anticlerical y efectivamente se daban noticias constantes de temas sexuales, el escándalo sexual de sacerdotes que abusaron de menores, que no es un tema reciente, pero es un tema que recientemente ha revivido. El tema de que la mayoría de los australianos se oponen a las enseñanzas de la Iglesia sobre el tema de la sexualidad, el hecho de que un grupo de gente iba a protestar contra las enseñanzas sexuales de la Iglesia, es decir, sexo por todos lados en los medios, ¿no? Así que la periodista Miranda Devine está haciendo referencia a eso y cómo esto fue arrasado efectivamente, como era previsible, como ha sucedido en otros lugares, por la realidad de estos decenas de miles de jóvenes repletos de fe y de alegría, ¿no? Dice, al final, peregrinos de alrededor del mundo derritieron el corazón cínico de la ciudad, desde los conductores de buses que terminaban su turno y luego tomaban el bus por su propia cuenta para recoger a religiosas y peregrinos que estaban perdidos o desconcertados cerca de la estación central en las noches frías, hasta las familias suburbanas que espontáneamente ofrecían sus baños y sus duchas a los visitantes que estaban acampando en escuelas locales y donde los baños no se daban abasto, ¿no? Católicos o no, la mayoría de las personas quieren amor y bondad en su vida, y el contraste entre los rostros radiantes de los peregrinos y las caras estiradas que parecían máscaras de los más estridentes detractores de la Iglesia era simplemente contrastante, ¿no? La belleza no estaba solo en el ojo del que miraba, estaba en el rostro de los peregrinos. Miren qué hermosa reflexión. Y además, estos relatos que nosotros no hemos conocido, ¿no?, de cómo efectivamente algunos jóvenes o muchos jóvenes se encontraron con estos gestos de la gente de la ciudad, ¿no? Y precisamente la autora dice, para muchos ciudadanos de Sydney,
la Jornada Mundial de la Juventud fue una demostración de una nueva generación de gente joven que los impresionó con su conservadurismo social, es decir, básicamente con la vivencia de valores fundamentales. Este no fue un encuentro juvenil de trago, drogas o de enfermedades sexuales transmitidas rampantemente, sino un grupo de personas sofisticadas y gregarias que sin ninguna vergüenza asumían en medio del siglo XXI las verdades de la fe religiosa vivida en su plena ortodoxia, ¿no? Y justamente esta autora, Miranda Devine, entrevista o cita el testimonio de una australiana de 25 años que viajó durante los últimos 6 meses previos a la Jornada Mundial de la Juventud con la cruz de la Jornada Mundial. Y dice, jóvenes de cada esquina de Australia, de cada rincón de Australia, estamos trabajando para tratar de construir nuestra fe. Pero cuando dando vueltas por Australia te das cuenta que tú no eres la única persona buscando respuestas, te llenas de una gran alegría y con un sentimiento de seguridad que te permite salir y expresar con un poquito más de valentía tu propia fe. Este testimonio de esta chica, ¿no? Annalise Woodthorpe, de 25 años, es muy interesante porque esta chica fue a su primera Jornada Mundial de la Juventud a los 17 años, ¿no? Una adolescente, fue a Roma y cuenta que su gran sorpresa no solo fue ver esta multitud de católicos de todo el mundo, sino ver que habían una cantidad importante de católicos con banderas australianas. Cuando se acercó a ellos, ella siendo australiana, descubrió, nos cuenta la periodista, que eran de su ciudad, de Melbourne. Entonces dice, yo creí que mi iglesia estaba muriendo y que yo era una de las últimas de mi especie, ¿no? Y de pronto me di cuenta que no, que mi iglesia está viva. Miren qué interesante experiencia y qué interesante que esta periodista, Miranda Devine, reflexione sobre esta generación. Miranda dice algo todavía más interesante. Dice que esta generación, la generación Jornada Mundial de la Juventud, así la llama Generation World Youth Day, la generación Jornada Mundial de la Juventud, es una generación que, según un análisis hecho, un comentario publicado por el Frankfurter Allgemeine Zeitung, un periódico alemán muy prestigioso, es la generación que está asumiendo valores completamente opuestos a la generación del 68 y a la de los hijos de la generación del 68. La generación del 68 fue la de la liberación sexual, la del hipismo, la de el deseo de los cambios sociales y los cambios mundiales, pero sin ningún tipo de responsabilidad personal y con un gran hedonismo. Y las consecuencias de esa generación, nos dice Miranda Devine, fueron que aquellas cosas que esta generación, Jornada Mundial de la Juventud, experimenta de primera mano. Matrimonios rotos, jóvenes que han sido productos de esos matrimonios y que ahora no quieren las consecuencias de 4 décadas de destrozos morales que han dejado una realidad completamente arrasada, cínica y desesperanzada. No, ellos están buscando verdades y bellezas permanentes y ese es el mensaje que les ha venido a traer el Papa Benedicto XVI. Miranda Devine termina su artículo muy extenso con una reflexión sobre Miguel Ángel, recordando que Miguel Ángel hizo la piedad cuando tenía 23 años y luego, muchísimos años después de anciano, terminó pintando el fascinante techo de la Capilla Sixtina. Para este artista renacentista, termina diciendo Devine, la idea de que no existe una belleza absoluta y una verdad absoluta era completamente ajena. Para él sí existían esas verdades. Y mi esperanza es que también esto sea verdad para la nueva generación de la Jornada Mundial de la Juventud. Todo parece indicar que efectivamente así está comenzando a ser. Que tengas un buen día.